Para realizar el perfil altimétrico de una ruta de forma manual, comenzaremos eligiendo los puntos representativos del itinerario. Para cada uno de ellos averiguaremos su distancia acumulada mediante un curvímetro y su elevación mediante la lectura de curvas de nivel. Hecho esto, trasladaremos todos los datos a un programa de gestión de datos como puede ser Microsoft Excel. Para ello, imaginemos que colocamos los 10 puntos de una supuesta ruta. A su lado colocaríamos la distancia acumulada de cada uno de esos puntos y a continuación los datos de cota de cada uno de esos puntos. Para comenzar a insertar el perfil, lo que haremos será seleccionar todos los datos de cota, clicamos en la pestaña de insertar, clicamos dentro de las opciones de gráficos la opción de línea apilada con marcadores y nos aparece ya un primer gráfico. Comenzaremos editando el título. Podemos ponerle el título de la ruta. Bien, a continuación pasaremos a colocar en el eje horizontal los datos de distancia acumulada. Para ello clicamos con el botón derecho sobre ellos, elegimos seleccionar datos, clicamos encima de la opción que está sobre la numeración que ahora aparece en el perfil. Una vez nos aparece el cuadro de diálogo, seleccionamos todos los datos de distancia, se añaden directamente en el rango aceptamos, aceptamos de nuevo y nos aparecen de forma automática colocados debajo del perfil. Vamos ahora a eliminar todo este espacio vacío para que tenga una apariencia un poquito más proporcional. Para ello clicamos con el botón derecho encima de los datos de cota, elegimos dar formato al eje y ya nos habrá aparecido a mano derecha todas las opciones de edición. Dentro del cuadro de diálogo de límites, en la parte de mínimo, nos vamos a fijar en el límite inferior por debajo del perfil. En este caso no hay ninguna cota por debajo de 200, por tanto aquí vamos a escribir 200, clicamos Enter y se nos coloca ya de una forma proporcional. Siguiente paso va a ser añadir las etiquetas de los puntos de paso en cada uno de los puntos del perfil. Para ello clicamos con el botón derecho sobre el perfil y elegimos la opción etiqueta de datos. Clicamos y en este momento nos aparecen las cotas. Como las cotas las tenemos a mano izquierda, no nos interesan, por tanto vamos a clicar sobre cada uno de estas etiquetas y vamos a poner justamente el número que le corresponde al punto. Una vez editados todos los puntos, vamos a darle un poquito de forma estética separando cada uno de los puntos fuera de la línea de perfil para que se entienda un poquito mejor. Finalizado el perfil, podemos clicar sobre él y optar por ampliar las opciones de gráfico, eligiendo cualquiera de las opciones que nos aparecen a la derecha. Si nos parece ya bien, tal como queda, botón derecho, copiamos, abrimos un programa de edición de textos como puede ser Word, botón derecho y pegamos el perfil. ¿De acuerdo? Lo centramos. Tendríamos el perfil de la ruta y este perfil de la ruta se podría combinar, por ejemplo, con el mapa marcado con los mismos puntos, ¿de acuerdo? Insertaríamos una imagen que hubiéramos preparado anteriormente y tendríamos por un lado el perfil de la ruta y la correspondencia de cada uno de los puntos marcados los podríamos encontrar a lo largo del itinerario. De esta forma tenemos un documento perfecto para informar al cliente. Eso es todo.